Bueno, vamos a iniciar estos momentos de adoración al Señor y vamos a hacer una oración, rogando al Señor que en estos momentos de tribulación las familias puedan estar confiadas en que esta iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y creemos que el Señor está con nosotros. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites aún bendecir tu nombre, alabar tu nombre, Señor. Gracias porque aún en medio de la tribulación tú estás con nosotros, y hoy más que nunca tenemos la certeza de que tú eres Emmanuel, que tú estás con nosotros y estarás con nosotros, y como dice tu palabra, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Esa es nuestra esperanza, y hoy con esa confianza cantamos: gloria, gloria a Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria, gloria, gloria.
Tú eres el poderoso, el Rey, Dios grande, fuerte y valiente. Dice la palabra del Señor en Isaías 35, 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto
la palabra del Señor que Él nos ha traído a su amor con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Hoy cantamos al Señor sabiendo que Él nos sostiene, que Él nos levanta, que Él nos da paz y nos da seguridad de lo que vendrá, porque Él tiene el control. Gracias.
porque sabemos que tú nunca pierdes el control. Tu palabra dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Tu palabra dice que tú nos guardarás bajo la sombra de tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de tus alas. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará, porque nosotros estamos amparados bajo la sombra de tus alas. Hoy, Señor, clamamos a ti. Clamamos por cada familia de nuestra iglesia, Señor, que traigas paz a los corazones, que traigas, Señor, gozo a los corazones, que traigas, Señor, esa paz que sobreabunda, que viene sobre
alabar tu nombre. Hoy, Señor, descansamos solamente en ti, que tú tienes cuidado de tu iglesia y de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué grato poder encontrarnos a través de este medio. Creo que todos nosotros en estos días hemos extrañado enormemente las reuniones que tenemos como integrantes de una congregación. Y cada uno de nosotros debe estar recordando ese versículo maravilloso que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esperamos con ansia el poder encontrarnos en la casa de Dios. Estamos seguros que todo esto es únicamente temporal, es una situación específica. Deseo con todo mi corazón que desde tu casa te puedas sentir muy seguro, muy contento y disfrutar sobre todo de esta escuela dominical. Quiero decirte que el día de hoy tenemos una escuela dominical que resulta muy interesante. Es la parábola del buen samaritano, lección número 35. Mientras estás preparando tu cuadernillo de escuela dominical, quiero decirte que las 3 preguntas que en esta parábola tendrán respuesta son las siguientes. La primera pregunta es: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y en segundo lugar, la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? En tercer lugar, la pregunta que tendrá una respuesta es: ¿qué debo hacer para aplicar la parábola del buen samaritano a mi vida? Y bueno, quiero pedirte que en estos momentos con tus familiares les abraces, ores con ellos y te tomes un tiempo pequeño para meditar. Te voy a suplicar que pongamos la mayor de todas las atenciones para esta escuela dominical. No me voy a llevar absolutamente todo el tiempo que normalmente estamos acostumbrados a realizar, porque hay una diferencia radical. Mientras estamos en la casa de Dios, se pueden realizar preguntas, en razón de que en estos medios apenas nos estamos ensayando, todavía no tenemos la posibilidad de realizar algunas preguntas que hubieran sido sobre todo muy útiles. Por lo tanto, quiero decir que también extraño a todos esos hermanos que intervienen en la escuela dominical. Ustedes hacen que la escuela dominical se enriquezca. A veces como maestros tenemos una visión parcial. Estoy seguro que en todos los momentos siempre damos solamente énfasis a un pequeño aspecto de la enseñanza bíblica, pero que nos olvidamos de lo más importante que tenemos, que es la visión de toda la iglesia, que siempre enriquece la enseñanza de la escuela dominical. Muy bien, pues vamos a empezar. Tenemos en primer lugar un versículo para memorizar. Usted puede verlo en su cuadernillo de escuela dominical. Es conocido como la regla de oro. De la manera en que quieren ustedes que los hombres les traten, así deben ustedes también tratarlos a ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Es una enseñanza maravillosa y tiene que ver con nuestra manera de entender a los demás, cómo los vemos, cómo vemos a las personas que están en derredor nuestro. Usted notará que en ocasiones tenemos un buen cuidado de recibir a los amigos, a los conocidos que tienen una gran importancia para nuestra vida, pero a veces dejamos en segundo lugar a aquellas personas que nos rodean, a nuestros pequeños, porque los sentimos de casa, porque tenemos cierta familiaridad con ellos y nos olvidamos del trato digno. Y para esto quiero ocupar una anécdota que usted seguramente ha escuchado. En cierta ocasión, un hombre de la tercera edad se acerca para ser atendido por una enfermera. La enfermera lo ve con simpatía. Es un hombre que le resulta grato a ella porque ve sus canas, porque ve inmediatamente que se trata de un hombre a leguas noble, tratable, amable. Y entonces le pregunta, ¿qué le sucedió? Aquel hombre inmediatamente responde, me estaba arreglando cuando se cayó un frasco de la repisa. Me incliné a recogerlo y al hacerlo me corté una de las manos. Por eso estoy aquí.
La mujer le dice, oh, no se preocupe, en unos momentos voy a desinfectar la herida, le voy a cuidar, va a llevar algunos minutos, por favor, sea paciente. El hombre le dice, señorita, le ruego que no se tarde mucho, tengo una cita muy importante. La mujer, intrigada, ve a este hombre, sonríe y entonces le dice, a ver, cuénteme, ¿quién le espera? Y el hombre contesta, mi esposa. Hace tiempo que ella padece Alzheimer, está atendida en un lugar y voy a visitarla. Ella no sabe quién soy, pero quiero verla, quiero estar a tiempo en la visita. La enfermera entonces procura calmarlo y le dice, mire usted, si su esposa tiene Alzheimer, seguramente ni siquiera recuerda quién es usted. No tendrá mayor cuidado de la hora. Usted puede llegar un poco después. Lo importante ahora es su salud. Es importante que se cuide. El hombre contesta, sí, es verdad. Ella no sabe quién soy yo. No me recuerda. Pero yo sí sé quién es ella. Y esta historia nos está mostrando que le damos siempre especial importancia a las personas que significan algo para nosotros. Pero ¿qué le parece si la escuela dominical de hoy nos desafía a poner atención no específicamente en una persona, sino en todos aquellos que alcancen la calidad de prójimos? La Biblia dice que un intérprete de la ley se acercó a Jesús y era común encontrar a muchas personas rodeando la persona del Señor Jesús. Todas ellas venían con diferentes necesidades, con enfermedades, con preocupaciones, o por qué no decirlo también, con el afán de escuchar alguna enseñanza que pudiera orientarles en la vida. Otros intrigados porque ese joven nazareno tenía una gracia inefable de la cual daban testimonios todos cuanto le conocían. Más aún, los milagros que le precedían, los milagros realizados, eran un desafío a la inteligencia y también al tiempo que estos judíos estaban viviendo. Pero el intérprete de la ley se acerca con una de las preguntas más desafiantes de todos los tiempos. Le dice así, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No es una pregunta menor, es la pregunta que no ha dejado dormir a todas las generaciones, a los hombres de todos los tiempos, que siempre pensamos que no estamos aquí tan solo un tiempo, que anhelamos con todo nuestro corazón trascender. Pero Lucas, que es el evangelio que lo relata, tiene el cuidado de decirnos las intenciones que había detrás de esta pregunta. Nos dice de manera muy clara que la pregunta fue hecha para probar al Señor Jesús. ¿Cuáles eran las intenciones de esta prueba? Seguramente este joven predicador estaba poniendo en entredicho algunas de las enseñanzas de los judíos. Y este intérprete pudiera haber imaginado que estas enseñanzas de este joven nazareno tenían alguna relación con el poco conocimiento de las Escrituras, y esta pregunta pondría en evidencia que él no conocía la ley, o quizás mostrar la ignorancia de Jesús. Como quiera que sea, la pregunta era legítima, las intenciones no. El Señor Jesús pudo haber contestado con una respuesta contundente. Le pudo haber dicho, tú conoces la historia de Abraham, has oído hablar de Isaías, de Daniel, los hombres con mayor estatura en Israel, cuyas vidas son inspiradoras y sus palabras y consejos orientan la vida de este pueblo a través de todos los tiempos. Pero ninguno de todos ellos
con su conducta, estuvo en condición de poder decir que había alcanzado la vida eterna. La Biblia dice de manera muy precisa que ningún hombre se salvará por el cumplimiento de las puras obras de la ley. Esto pudo haber dicho Jesús, pero no lo hizo así. Muy por el contrario, trata con una enorme dignidad a este escriba. Se dirige a él elegantemente, lo trata como un buscador sincero y entonces le pone frente a él las escrituras. La manera como el Señor Jesús atiende a este hombre está encaminada a decirle: tú conoces la respuesta, tú sabes porque eres un intérprete de la ley. Entonces agrega: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? Tú eres un maestro, eres un intérprete. ¿Qué estás viendo? Inmediatamente el hombre comprende que la pregunta que le están haciendo a él merece ser respondida. Y entonces dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta pregunta tiene respuesta por parte del intérprete. Quiere decir que en los círculos del Sanedrín y en los momentos en que se reunían los rabinos para reflexionar sobre las Escrituras, había ocupado largo tiempo esta discusión y habían llegado, sí, a obtener una síntesis, un resumen. Podían interpretar que lo que Dios desea sobre todas las cosas es que le amemos con el corazón, que le amemos con las fuerzas, que le amemos con todo nuestro ser, desde la cabeza hasta las plantas de los pies, que amemos a Dios porque Él es digno de ser amado. Y también que amemos a nuestro prójimo. Esta lectura, la primera, deriva de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Lo demás lo vamos a encontrar en muchos pasajes de las Escrituras donde el Señor, Dios de Israel, se encarga de preparar a el pueblo para que siempre tenga buen cuidado del extranjero, para que tenga buen cuidado del prójimo, para que no lo desatienda. Así que este hombre lo que está haciendo es honrando su ministerio. Efectivamente, el intérprete de la ley era inteligente, era un hombre noble. Por eso respondía de esta manera. Conocía perfectamente la respuesta. Y el Señor Jesús, al darse cuenta de este trabajo también realizado por el intérprete de la ley, lo elogia. Le dice: muy bien, has contestado exactamente. Tu trabajo lo desempeñas con eficiencia en Israel. Hacen falta personas como tú, orientando y enseñando a los más jóvenes, orientando y enseñando a los adultos, trayéndoles el alimento. Pero agrega entonces el desafío directamente para este intérprete de la ley al decir: haz esto y vivirás. Ahí radica el problema. El problema para el intérprete de la ley apenas se empezaba a esbozar. Haz esto y vivirás significa que es muy fácil hablar del amor de Dios. Es muy fácil incluso amar a Dios porque a Dios no se le ve. Podemos entender que amar a Dios porque Él es bueno y porque es misericordioso no entraña mayor dificultad. Pero amar al prójimo, entonces sí tiene diversas dificultades, porque con el prójimo convivimos, con el prójimo nos rozamos, con el prójimo nos confrontamos. Al decirle al Señor Jesucristo: haz esto y vivirás, lo desafía. Haz esto. ¿Cómo puede hacerse eso? No es fácil,
Permíteme ocupar una anécdota que tiene relación con ese alacrán que estás viendo en la pantalla. Cuentan que un hombre intentaba ayudar a un alacrán que estaba en medio de un arroyo y lo intentaba ayudar para que estuviera en tierra firme, y lo tomó con sus manos, pero inmediatamente el alacrán le picó. El hombre inmediatamente alejó la mano, pero ahora con unos palitos intentó atraparlo para ponerlo a buen resguardo, pero aún así el alacrán volvió a picarlo y lo tuvo que soltar. Un hombre que observaba la escena le dijo enojado: ¿cómo es posible que seas tan necio? ¿No te das cuenta? La naturaleza del alacrán es picar. Te va a estar picando todas las veces. No entiende que lo quieres ayudar. Entonces el hombre dijo: sí, la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es ayudar y lo voy a ayudar. Así sucede con esta historia del buen samaritano. El gran problema es que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a intentar emitir algunos conceptos, algunas maneras de ver para evitar cumplir con la palabra de Dios. Es muy fácil amar a los que nos hacen bien. Es muy fácil amar a todos aquellos que se parecen a nosotros, pero no estamos dispuestos a amar a aquellos que son diferentes. Los judíos, particularmente los fariseos, no estaban dispuestos a amar a las rameras, a los publicanos, a los samaritanos. Todos ellos eran diferentes, eran pecadores ante sus ojos, y amar a un pecador ni siquiera entraba en la mente de todas estas personas. Eran despreciables. Cuando amamos únicamente a las personas que se parecen a nosotros o a aquellas que nos hacen bien, no hacemos nada de diferencia. Más bien hemos llegado a establecer una religión a modo. Tenemos una religión que comulga con nuestra manera y con nuestra forma de ser. Tenemos entonces una historia aquí que nos muestra una religión hecha a modo. No queremos a las personas que son diferentes, y por esa razón nos parece que los extranjeros, los que no tienen el mismo color de piel, los que tienen una manera distinta de pensar, no son nuestro prójimo. Y de hecho, de esta manera, qué difícil es la vida. Entonces, el intérprete de la ley, queriendo justificarse, así dice la Biblia, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué debo entender por mi prójimo? Es comprensible. Si me dicen que mi prójimo es aquel que va al templo conmigo, si me dicen que mi prójimo es aquel que está estudiando en la misma universidad que yo, si me dicen que mi prójimo es aquel con quien comparto la mayor parte del tiempo, no hay ningún problema. Pero si me dicen que mi prójimo es aquel con quien yo tengo problemas, a quien rechazo, quien no me agrada, quien me ha hecho daño, entonces ya entramos en un conflicto mayor. El Señor responde con una historia que resulta a nuestros oídos maravillosa. Y les diré algo. ¿Cuántas veces, cuando somos confrontados con esta palabra, todos nosotros nos sentimos inclinados a decir algo en contra de los demás? Mire, en estas fechas
Hemos escuchado que, por ejemplo, esta pandemia ataca preponderantemente a los mayores de 60 años. Y solamente estoy repitiendo algunas cosas, no tengo el interés de ofender a nadie, únicamente estoy diciendo lo que otros señalan. No estoy tampoco diciendo que esto sea correcto o sea adecuado. Pero entonces, estas personas encuentran cierto consuelo en decir que los más viejitos son los más vulnerables. Y solamente el hecho de encontrar consuelo en que a otros les suceda lo que nosotros tememos, en sí mismo habla de una sociedad desalmada. ¿Cómo podríamos olvidar a nuestros ancianitos? ¿Cómo podríamos dejar a las personas que nos han dejado con su trabajo este mundo que ahora conocemos? Eso es muy triste. Para los judíos, los samaritanos eran despreciables. Los samaritanos eran descendientes de los pocos habitantes que habían quedado de las 10 tribus de Israel y que se habían casado con los asirios. Eran mitad judío, mitad gentil, y esta mezcla era despreciable por el pueblo judío, lo rechazaban. Había diferencias también religiosas. Para los judíos, el lugar de adoración era Jerusalén. Para los samaritanos era Jericín. Y en estas diferencias se encontraban razones para seguir peleando, para rechazarlos, para odiarlos. Cualquier judío prefería dar una vuelta más larga, aunque significaran muchos kilómetros de caminata o de cabalgata, con tal de no pasar por el pueblo de los samaritanos. Esto es lo que causó extrañeza incluso en la mujer samaritana cuando el Señor Jesucristo le pidió de beber. Pero los samaritanos también tenían algunas razones, algunas diferencias quizás con los judíos, pero en lo profundo de su corazón también buscaban, necesitaban a Dios. El Señor Jesús, en lugar de contestar de manera muy concreta quién es mi prójimo, utiliza una bellísima historia. Y empieza diciendo que un hombre, cierto hombre, descendió de Jerusalén a Jericó. Y cuando dice cierto hombre, no se está refiriendo a la nacionalidad de alguien en concreto. Los judíos asumieron que era un judío, pues este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Hay una distancia aproximada de 17 kilómetros entre ambas ciudades y hay una diferencia de altura de aproximadamente unos 1000 metros. Este camino era sinuoso, estaba lleno de peligros, donde normalmente se escondían los malhechores para obtener ganancias a partir del robo. Y el Señor dice que unos ladrones le asaltaron a este hombre. No conformes con ello, le golpearon salvajemente hasta dejarle prácticamente medio muerto. La historia se vuelve aún más interesante cuando el Señor relata que un sacerdote pasó por ahí y vio al hombre moribundo y siguió de largo. Es extraño, pero este contraste, el traer a la mente de los judíos la figura de un sacerdote cuya responsabilidad era servir como intermediarios entre Dios y el hombre, tenía siempre una respuesta. Debió haber atendido a este moribundo, sin embargo, en el relato pasó de largo.
El Señor continuó y dijo que un levita también pasó por ahí y vio al hombre que estaba ahí moribundo y pasó de largo. Entonces la historia se vuelve confrontativa para los judíos. Un samaritano pasó por ahí y vio al hombre que se encontraba mal herido, y entonces bajó de su cabalgadura. Se acercó hasta donde estaba el hombre y limpió sus heridas. Le ungió con aceite y con vino, que eran los líquidos que se utilizaban para purificar las heridas, para brindar los primeros auxilios. Le atendió, le dio de beber, y una vez que hizo esto, entonces le subió sobre su cabalgadura y lo llevó, es decir, se comprometió con él. Lucas dice que fue movido a misericordia. Esto es lo que hace la diferencia. Este samaritano fue movido a misericordia, sintió compasión por el otro, no se detuvo pensando que fuera un judío, no se detuvo pensando en ninguna otra cosa. Solo había un hombre que estaba necesitando ayuda y él la brindó a manos llenas. Comprometió su propia vida, porque ahí estaba el ejemplo claro de que los malhechores deberían estar quizás no muy lejos. Comprometió su tiempo porque dejó las tareas que tenía que realizar por ahora ayudar a su semejante. Y también comprometió su dinero. La Biblia dice que este hombre, llevándolo sobre su cabalgadura, le condujo hasta un hostal, hasta un sitio donde llegaban todos los viajeros, y ahí llevó a este hombre y le cuidó. Y entonces le dijo al mesonero al día siguiente que ahí le dejaba 2 denarios para que cuidara y atendiera a este hombre, y que iba a regresar, y que regresando le pagaría todo lo que hubiere gastado en él. Esto es un compromiso con el hombre. Este es un compromiso con la otra persona sin tener ninguna necesidad. Es evidente que cuando estamos diciendo que este hombre se encontraba en un paraje solitario, no había otros ojos. También el samaritano pudo haberse seguido de largo. Total, ninguna persona pudo haberle calificado como inmisericordia, pero él no tuvo cuidado de que ningún otro ojo, de hecho, estaba trabajando ahí, sirviendo a este hombre, no sirviendo al ojo de ninguna otra persona. El cuidado que este samaritano brindó, para el hombre moribundo, es significativo, es interesante, es gratísimo. Creo yo que todos los que estaban escuchando esta historia deben haberse quedado embelesados. La historia, incluso a través de todos los tiempos, sigue atrayendo nuestra atención. Hoy, todos los que estamos en nuestros hogares, todos los que estamos en nuestras casas, nos estamos preguntando qué estará ocurriendo con nuestro vecino, cómo la estará pasando, cómo la estarán pasando los menos afortunados, las personas con quienes anteriormente teníamos de alguna manera un contacto con ellas, qué estará pasando con ellos. Nos preocupamos, nos angustiamos. Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, es estar muy bien en nuestra relación con Dios y buscar por todos los medios posibles estar cerca de nuestros hermanos. Ellos nos necesitan ahora más que nunca. Necesitan una iglesia que ore, que ayune, que interceda y que también haga lo que esté a su alcance por colaborar a que este tiempo sea menos pesado, compartiendo lo que está
a nuestro alcance. Cuando vemos esta historia, esta parábola, y notamos el trato, el Señor Jesús se dirige hacia el intérprete de la ley para decirle que si había comprendido esta historia. Es muy fácil para todos los que la leemos entender que de quienes en ocasiones esperábamos muchísimo para que respondieran, no muestran a veces rasgos de bondad. En este tiempo es necesario que la bondad fluya por encima de todas las cosas. No hay razón para que la supervivencia personal en un momento pueda justificar nuestra conducta. Ni siquiera la supervivencia grupal puede justificar nuestra conducta. Lo que se ha puesto a prueba en estas fechas es la supervivencia de nuestros valores como cristianos, como hijos de Dios. Ninguna cosa puede apagar lo que nosotros profesamos. Creemos que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso vemos con mucho agrado cuando algunos de los hermanos han manifestado que si pueden ayudar a algún vecino que solamente lo indique poniendo en su ventana un trapo rojo, que si necesita alguna ayuda que ponga un trapo blanco, de alguna manera hay que hacer algo, no podemos quedarnos callados. La pregunta para este intérprete de la ley fue: ¿cuál te parece de estos tres que fue el prójimo del que estaba herido? La pregunta no es, ¿quién te parece prójimo? Sino la pregunta concreta es, de estos tres, del sacerdote, del levita y del samaritano, ¿cuál te parece que fue el prójimo del moribundo? Y esto es importante. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesita ayuda. ¿Cómo me muestro como prójimo? Brindando ayuda, estando ahí. Es cierto, en muchas ocasiones nuestros conocimientos y nuestras habilidades y nuestros talentos no son suficientes, pero creemos en un Dios que es todopoderoso. Hace poco, cuando nos encontramos en el centro de cancerología, una mujer dijo: no saben ustedes cómo nos fortalece el saber que vienen cada sábado a compartir la palabra de Dios. Y eso sacudió mi conciencia, porque meses antes había estado cuestionándome: Señor, ¿cómo quisiera que tú hicieras los mismos milagros en todas estas personas? Cuando lo que hace el cambio no es lo que yo haga, sino lo que Dios hace a través de su palabra. ¿Cómo puede traer paz? ¿Cómo puede traer esperanza al corazón de los necesitados? Sin embargo, ni aún en estos momentos el intérprete de la ley fue capaz de decir que el samaritano era el prójimo del que estaba moribundo. Contestó: el que usó de misericordia con él. Así evitó decir samaritano, pero al expresar el que usó de misericordia con él, permite tener un concepto más general, y el Señor lo ocupó diciéndole: haz tú lo mismo. Permítame entonces dirigirme a las tres preguntas que teníamos al principio. ¿Se da cuenta? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Desde luego que ningún hombre de todos los tiempos pudo cumplir con la ley.
para que amemos a Dios con todo nuestro corazón, es necesario que amemos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, como nos amamos a nosotros mismos. Para amar a nuestro prójimo necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Hace falta la presencia de Dios en nuestra vida, a menos que la presencia de Dios esté en nuestra vida, a menos que Jesucristo esté en nuestros corazones, podemos amar a nuestro prójimo. La segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues mi prójimo es todo aquel que necesita de misericordia. Es todas las personas que están alrededor de mí, aunque no sean de mi mismo color, aunque no sean del mismo estrato social, aunque tengan otra manera de pensar, aunque sean lo suficientemente diferentes como para que en un momento esté inclinado a rechazarlos, a aquellos que me hacen daño, son mi prójimo. ¿Y qué debo hacer para poner en práctica esta enseñanza? ¿Sabes? Siempre hay 1000 formas de estar cerca de los demás. En estos momentos, mientras estás ahí con tu familia, mientras estás con tus hijos, que quizás durante mucho tiempo no tuviste la oportunidad de disfrutar de su presencia, pero que ahora esta contingencia ha traído muchas cosas buenas, entre ellas la cercanía con las personas que nosotros amamos, empezar a valorar a los que son más vulnerables en nuestra familia y que nos preocupan y de los cuales nos hacemos responsables al lavarnos las manos, al llegar a casa y quitarnos la ropa y hacer cuanto esté a nuestro alcance por protegerlos y por bendecirlos. ¿Por qué no también estar conscientes de que en estos momentos muchos de nuestros conciudadanos, muchos de nuestros hermanos no tienen el trabajo que anteriormente se les ofrecía? Ahora no tienen la posibilidad de llevar el sustento. La mayoría de las personas de nuestro México amado van al día, consiguen el sustento diario. Ahora es cuando requieren. Creo que no habría mayor dificultad si pudiéramos juntar un poco de aceite, o en estos momentos en que estamos todos así en estas condiciones. No se trata de supervivir personalmente, de tener supervivencia personal o supervivencia de la familia. Se trata de todos. Espero con todo mi corazón que en estos momentos te estés llenando de la presencia de Dios. Deseo con todo mi corazón que este tiempo logre sacar lo mejor de nosotros como cristianos y que estemos con mayor atención respecto a nuestro tiempo de oración y de intercesión. Creemos que Jesucristo está con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Puedo decirte categóricamente, creo yo que el Dios que siempre hemos predicado no cambia en las circunstancias. De la misma manera en que amamos a Dios en tiempo de bonanza, lo amamos en tiempo de contingencia. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Creador. Quiero invitarte para que en estos momentos cierres tus ojos. Por favor, hazlo. Permíteme ministrar con todo mi corazón. Padre, en esta mañana, Señor, mientras estamos aquí, Dios mío, en comunicación a través de este medio, te ruego con todo mi corazón que bendigas a tu pueblo, que tomes en tus manos preciosas a todas las familias que en estos momentos se congregan para orar, se reúnen para orar. Bendícelas, donde quiera que estén, Señor, ministralas. Toma en tus manos preciosas la vida de
de nuestros hermanos. Toma en tus manos preciosas la vida de nuestros vecinos, Señor. Permítanos ser instrumentos de bendición para ellos. Señor, provéeles en su mesa de todo lo necesario. Bendícelos, bendice su entrar, bendice su salir. Guarda en tus manos preciosas a nuestra ciudad, a nuestro país, a este mundo, Señor, a todas las personas. Dios mío, bendícelas. Y Señor, que este tiempo sea de acercamiento y de bendición. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos todo. Amén.